Hola, mi nombre es Edwin Puertas del Castillo. Yo soy estudiante de doctorado de la Pontificia Universidad Javeriana. He estado trabajando con Caoba desde hace 4 años y mi investigación va orientada en procesamiento de lenguaje natural hacia clasificación de textos en redes sociales. Bueno, el día de hoy vengo a hablarles sobre uno de los artículos que publicamos en una edición del PAN CLEF, que es relacionada con Bot and Gender Profiling en Twitter Using Sociolinguistic Filters. Este artículo fue realizado con respecto a una de las series de tareas que propone el PAN anualmente. En esta edición del PAN, pues lo primero que se hizo fue proponer una serie de tareas. Primero que todo, antes de hablarle qué es el PAN, es una serie de eventos científicos y tareas de compartidas sobre el análisis forense en textos de análisis y en telemetría. Regularmente el PAN hace digamos que unas competencias a nivel internacional, no solamente con esta tarea que participamos nosotros, sino otro tipo de tareas. Hoy, en este artículo que les estoy conversando, es Bot and Gender Profiling. La idea de esta tarea es identificar en una cuenta de Twitter si la cuenta es emitida o los textos son emitidos por un robot o un humano. Además de detectar si el humano es una mujer o es un hombre, o sea, dependiendo de la característica del género que el autor haya identificado en su profile. Con relación a los datos que proporciona el PAN, por ejemplo, para este caso y para esta tarea específica, el PAN nos proporcionó un dataset bastante grande, que son aproximadamente más de 3.000 cuentas, donde cada cuenta de un usuario tenía aproximadamente como 100 tweets emitidas por cada usuario. Entonces, la idea de digamos que esa competencia era identificar o crear un modelo que fuera capaz de detectar si la cuenta era emitida por un bot o un humano. Digamos que ese es el primer objetivo de la tarea. Y el segundo es que si era un humano, detectar si era hombre o mujer. En el caso para tal, nosotros nos basamos sobre varios elementos para determinar qué era un bot. Ustedes no sé si han visto o digamos que buscado en la literatura o han también navegado por internet, los bots han tenido un gran crecimiento sobre las redes sociales, más para todo, por ejemplo, en el caso de la política. Muchos de los bots lo que hacen es emitir o difundir textos para influir a una población sobre un tema muy en particular. Varias investigaciones han dicho que el aumento de las cuentas en Twitter digamos que incrementado en los últimos años de un 9 a un 15% en cuentas que son similares a bots. Entonces, lo que se ha tratado de esto y la competencia busca es de crear un modelo que se acerque a digamos que a una gran precisión en poder detectar casi un 100% si la cuenta es emitida por un bot humano. En nuestro caso, nosotros nos basamos sobre un enfoque eh, sociolingüístico. El enfoque sociolingüístico es identificar y para eso planteamos dos hipótesis sobre lo que nos permitían detectar en la tarea. Uno es cómo uno sabe si es un bot y cómo uno sabe si es un humano. Y si es un humano, cómo sabe si es una mujer o si es un hombre. Entonces, dado eso, planteamos dos hipótesis. La primera hipótesis fue relacionada con los bots. Esa hipótesis es analizar las características del vocabulario y la diversidad lingüística. ¿A qué me refiero con la diversidad lingüística? A cómo uno utiliza las palabras. Por ejemplo, uno como humano es capaz, así como le estoy hablando, es capaz de interpretar y buscar sinónimos de manera instantánea. Mientras que un bot no tiene esa capacidad, simplemente él funciona con respecto a un libreto. O sea, unas características básicas y con un texto ya previamente escrito, que lo que hace es difundir eso y difundirlo en muchas cuentas. Con respecto a género, pues ya uno la variedad de cómo habla los humanos, una mujer y un hombre, por ejemplo. La característica que uno he visto y uno ha analizado con respecto a género, las mujeres utilizan más emojis que los hombres. Las mujeres utilizan algunos más hashtags relacionados con algunas características del entorno. Eso nos permite, digamos que son características sociales con respecto al comportamiento de un humano, a un bot, a una mujer o un hombre, cómo se
comportan en las redes sociales. Entonces, con respecto a esas hipótesis, nosotros desarrollamos un modelo en identificar algunas características sociolingüísticas. ¿Esas características cómo son? Pues identificar cuántas veces una cuenta utiliza un emoji, cuántas hashtags utiliza, cuánta diversidad léxica utiliza ese mismo género, ese mismo bot, la curtosis, pues digamos que hay varias otras características que nos permiten identificar si es un hombre o una mujer. Por ejemplo, hay veces que las mujeres son muy posesivas en utilizar algunas frases, utilizan más hacia primera persona. Nosotros los hombres utilizamos más a terceras personas. Entonces son ese tipo de variedades que enfocamos a nuestra solución y son, digamos, las que están escritas aquí en la parte derecha de la lámina que ustedes vieron. Todas esas características sociolingüísticas las que tomamos en cuenta para identificar si era un bot y un humano. Con respecto a nuestro enfoque, lo que hicimos fue primero detectar todos los archivos que estuvieran en el idioma correspondiente. Por ejemplo, si los archivos venían en un idioma español o en idioma inglés. Luego lo que hicimos fue limpiar el texto correspondiente a todas esas fuentes que nos proporcionaba el PAN. La primera tarea que hicimos fue con la limpieza del texto fue normalizar los textos en UTF-8. La idea de que detectar las señas, las tildes y demás. Además, lo que hicimos fue un reetiquetado de las características lingüísticas, como por ejemplo como el hashtag, los emojis, los labels. No borramos nada para este enfoque. ¿Por qué? Porque pensábamos que si borrábamos algo íbamos a perder algunas características lingüísticas con respecto a cómo utilizaba el bot o un humano esos textos. Luego de hacer eso, lo que hicimos que identificar también todos los textos, colocarlos en una sola condición, todo que estuviera en minúscula. Luego se generaron unos ejemplos o lo que uno llama un oversampling con respecto a los textos que ya estaban proporcionados. ¿Para qué? Para generar una calidad en nuestra evaluación, tomamos solamente ese remuestreo para tomar el 66%, el 60% y el 40% de los textos para que fueran utilizados como prueba. Luego, lo que hicimos eso fue generar un conjunto vectorial, digamos que de los textos, transformar los textos, las palabras en números, con una de las, digamos que de las APIs que uno regularmente utiliza, que es Convectorizer, lo que hace es convertir los textos en números, y luego, además de eso, agregarle las características sociolingüísticas que nosotros identificamos y que en la lámina pasada. Esa unión de características nos permitió luego utilizar varios clasificadores. Entre esos utilizamos Super Machine, Random Forest, una regresión logística, y era evaluar todas esas características, cómo era el comportamiento con todos esos clasificadores. Claro, la ejecución de todos estos enfoques en modo, digamos que en modo de prueba o de entrenamiento para el clasificador duraba mucho. Se tenía que tener una característica, digamos que en máquina bastante buena en el sentido de que el rendimiento del procesamiento iba a ser mucho detectando todos esos modelos. Incluso en particular con este modelo a veces podía durar hasta 12 horas o 24 horas generando solamente cuál era el mejor modelo de clasificación para esta serie de características. Entonces, nuestro modelo, ¿qué hacía? Simplemente empezó a evaluar todos esos clasificadores y detectaba cuál era el mejor modelo para detectar si era un humano o un bot. Luego, ¿qué hacía? Simplemente salvaba ese modelo y lo teníamos ahí para luego ser utilizado con un set de prueba que nos proporcionaba el PAN. El PAN, después de que uno realizó y subió el modelo, él nos proporcionó un set de pruebas. Ese set de pruebas, lo que se hizo es que se evaluó nuestro modelo y miró qué precisión obtenía con respecto a todos los competidores que estaban en esa prueba. Como les venía contando con respecto a los resultados, el PAN nos proporcionó primero un set de pruebas
para mirar cómo era el comportamiento en cuanto a la precisión de detectar un bot gender. El primer resultado pues, fue bastante favorable porque nos dio con respecto a los bots en español que era una precisión del 84%, con referente a los humanos, al género, que era del 80%. Ya en el segundo set la precisión bajó un poco. Claro, lo que hace, digamos que este tipo de competencia es como crear digamos que algunos elementos que proporcionan algún set de datos y en otros no, para mirar cómo es el comportamiento de dicho set de datos, para mirar cómo van a ser las respuestas también con respecto a los modelos. Lo que finalmente nos proporcionó, digamos que el PAN fue el último set de datos, que fue con ya el final resultado, que nos proporciona, digamos, y que nos da ranking al final de cómo quedamos con respecto a los demás competidores, que fueron aproximadamente como 150 competidores o 150 equipos. En el puesto que quedamos nosotros y en nuestro enfoque, a nivel general quedamos en el puesto 33, pero con respecto a nuestro enfoque quedamos de cuarto, que es utilizando características sociolingüísticas. O sea, hay muchos que utilizan esta competencia, utilizan enfoques, por ejemplo, utilizando embedding, otros utilizando otro tipo de enfoque sociolingüístico, otros utilizando características simplemente lexicón asociados a esto que construyen las mismas personas. Y eso hace que, digamos que la variedad de tipo de enfoques varían con respecto a los resultados. El PAN, digamos que regularmente está haciendo este tipo de competencias para, digamos que maximizar, digamos que las competencias en los estudiantes de doctorado e incluso de maestría en sus habilidades en procesamiento de lenguaje natural e incluso en inteligencia artificial. Si ustedes ven, digamos que casi todos los algoritmos que utilizamos en la parte de la clasificación fueron algoritmos supervisados y no supervisados para mirar cuál era el mejor comportamiento que tenían con respecto a nuestro modelo. Al final ustedes ven que en la parte izquierda, digamos que es muy parecido al modelo inicial que utilizamos en el entrenamiento, lo único es que ya no se hace el entrenamiento utilizando los clasificadores, sino que solamente se lee el mejor modelo que utilizamos y se le pasan los datos de prueba para verificar cuál es la precisión con respecto a ese conjunto de datos. Entonces, ustedes dirán, bueno, ahora ¿cómo se utiliza esto? ¿Cómo se utiliza este modelo? La idea es que este modelo en producción simplemente lo que se hace es que el texto viene o la cuenta viene, se analiza la cuenta con el conjunto de texto y te dice es un bot o un gender. Y en el caso si es un gender, te dice si es un humano, perdón, si es una mujer o si es un hombre. Y eso permite, digamos, que determinar la precisión de una cuenta en Twitter si está escrita por un humano o un robot. Bueno, por último, aquí les dejo un conjunto de referencias que fueron utilizadas digamos que para utilizar nuestro enfoque. También el artículo lo pueden buscar por ese mismo nombre en Google o en la misma edición del PAN, que se encuentran más referencias y un poco más detallados sobre los resultados y cosas que utilizamos en detalle en el proceso de la obtención del modelo de Bot Gender. Si no es más nada, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima edición.